Bueno, pues esta semana hemos dicho adiós a una personalidad que formaba parte de nuestra historia, de la historia de España, que es don Manuel Fraga Iribarne. Y hemos querido hablarlo con su tocayo y autor de una de sus biografías más conocidas, que es don Manuel Penella Heller. No quiero pronunciarlo mal, ¿es Heller o Heller? Correcto, Heller, sí. Pues buenas, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Pues gracias a vosotros por acordaros de mí. La verdad es que cuando fallece alguien del nivel de don Manuel Fraga Iribarne, enseguida se empiezan a escribir muchas cosas de él, columnas, opiniones, y un miedo que a veces se produce es que rumores o teorías se conviertan de repente en hechos. Yo le confieso que me he sorprendido leyendo su libro como algunas cosas que ahora se dan mucho por hechas, como la famosa frase "la calle es mía", usted comenta que al final resulta que no dijo nunca esa frase. Sí, sí, el hombre público está expuesto a que lo definan por una frase que a lo mejor no es suya, ¿no? Esto es como lo de aquello de tiros a la barriga de Azaña, que parece que tampoco lo dijo. Pero en el caso concreto de "la calle es mía", don Manuel me dijo, no, eso yo no lo he dicho. Eso parece que era una historia de que alguien había dicho, un jefe de la Guardia Civil, alguna frase en ese sentido, y luego se la habían atribuido a él, particularmente Tamames. El título de la biografía, que yo creo que puede estar bastante bien escogido, era "Un hombre de su tiempo". Y digo bastante bien escogido porque parece que ahora la generación actual tiende demasiado a juzgar otros tiempos desde la mentalidad actual. Quizá usted pretendía que se juzgara por el contexto de cada momento. Me preocupa un poco, ¿no?, nuestra tendencia a pronunciar duros juicios morales sobre las figuras del pasado, tanto de las de la derecha como de la izquierda. Hay un intercambio de descalificaciones que es realmente una de las notas de nuestro momento actual. A veces cuando se mira la transición, pues se contempla como un error desde ciertas perspectivas. Otros dicen que es maravillosa, pero hay críticos acerbos que de alguna manera no se han parado a reflexionar en el periodo y en el contexto exacto en que se hizo de la transición, ¿no? Aquí igual me puedo equivocar, pero parece que hace unos años, cuando fallecían personalidades históricas marcadas por la historia, digamos, más trágica reciente, que bien tenga que ver con el régimen anterior o con la guerra civil, estoy pensando en Fray de la Mora, en López Rodó, en Enrique Lister, o incluso alguien con un historial tan peligroso como el comisario Conesa, y parece que había un relativo respeto. Y en cambio, de un tiempo a esta parte, quizá del 2005 para adelante, cuando ha fallecido alguien del franquismo, como José Antonio Samaranch o como Calmani, me imagino que cuando le pase a don Santiago Carrillo va a pasar algo muy parecido al revés, aparece un linchamiento feroz. Feroz, sí, sí. ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Que los nietos hemos venido con ganas de enjuiciar a nuestros abuelos? Yo creo que sí, puede haber algo de eso, y que quizás es lo más fácil, es lo más facilón, ¿no? Bueno, a uno tomar a una figura histórica por las 4 o 5 cosas que uno se acuerda y ahí darle el juicio histórico. Y además, como los medios de internet permiten a mucha gente expresar sus opiniones, pues claro, resulta que pues las cosas que se han oído sobre Fraga han sido en estos días, en estas columnas paralelas, pues realmente a veces asombrosamente violentas, ¿no? Vamos a ver algunos de esos que pueden llamar los puntos sombríos. Lo que más se repite del señor Fraga es ministro franquista, es como el titular. Aunque puede parecer una pregunta muy simple, ¿fue el señor Fraga franquista? ¿Él se reconocería con esa etiqueta? Si bien, ¿usted es franquista? Bueno, probablemente él en el último tramo de su vida política no haya hecho mucho por tener esa etiqueta de franquista, pero sí ha hecho reiteradas declaraciones cada cierto tiempo diciendo que él no se arrepiente de su pasado, defendiendo el franquismo, defendiendo también, por ejemplo, una posición muy difícil, que es la de la necesidad de la guerra civil, o sea, la necesidad del alzamiento del 18 de julio. En la medida, él puede decirse que encarna, si es que eso vale, pues una potencialidad del franquismo no muy numerosa ni muy fuerte, que viene un poco de la filosofía aristotélico-tomista, una idea de que, bueno, de que hay una cierta posibilidad de adaptación a los tiempos.
Y lógicamente en esa línea es en la que él se movió. Si uno lo compara con otras figuras del régimen de Franco, empezando por el propio Franco, o con Camilo Alonso Vega, o con Carrero Blanco, pues claro, él era un hombre necesariamente evolucionado. Mencionaba antes al ministro de Gobernación entonces, que era Camilo Alonso Vega, que es cuando él está de ministro de Gobernación, es cuando ocurre un incidente que las está recordando mucho, que fue el de Enrique Ruano, que aquel estudiante que cae de una ventana en circunstancias nunca aclaradas. Era ministro de Interior Camilo Alonso Vega y era ministro de Información Manuel Fraga, que es a quien le toca, entre comillas, intentar justificar aquella tragedia. ¿Habló alguna vez, don Manuel, de este incidente? No. Sin embargo, yo en la biografía, más que del tema dramático de Ruano, fue del tema de Grimau, que ocurrió un poco la misma fenómeno. Fraga está presente en el Consejo de Ministros en el que se decide la ejecución de Grimau. Se ha hecho un juicio ad hoc Fraga dentro de ese Consejo de Ministros, que él reconoce que fue un consejo duro, de gran discusión, porque, claro, el Papa, la Reina de Inglaterra y medio mundo le pedían que por favor no ejecutase a Grimau. Fraga sale en defensa del régimen, diciendo que el proceso ha sido impecable, que ha sido Grimau tratado exquisitamente, cuando se sabe que no fue así, que fue maltratado, etc. Y lo de Ruano es una repetición de lo mismo. A la vez que pasaban esos sucesos, en la década de los años 60 al final, ocurrió un fenómeno muy interesante, que es una especie de pelea, que a lo mejor la supo siempre, pero de una manera muy clara de caras al público, por lo menos en la prensa, entre las familias del régimen, porque se ve que aparecen unos periódicos que se han llamado los periódicos del Opus Dei, que son El Madrid, El Nuevo Diario, y los periódicos que son falangistas, que son El Pueblo, El Arriba, y hay ministros que parecen de un bando y de otro bando, y al final acaba el año 69 con que el señor Fraga sale del gobierno. Sí. ¿Sería correcto decir que era una guerra entre familias por llevar quién iba a liderar la transición? O... Quizás un poco anterior, de alguna manera lo que pasó es que, claro, Fraga, cuando él es apeado de su puesto del ministerio, hay que tener en cuenta que él ya viene muy desgastado dentro, ha estado muchos años al frente del Ministerio de Educación, digo de Información y Turismo, años, ¿no? Son casi 8 años. En ese periodo ha sacado la ley de prensa, que le ha costado muchos disgustos dentro del aparato del régimen. Carrero llamaba continuamente, hemos visto tal horrible película en el esto, ¿no? Él estaba siempre siendo acosado por Carrero y por los elementos más retrógrados del régimen. Ver determinadas porciones de la anatomía femenina, no como era antes, que decía se podrá hacer publicidad de trajes de baño, pero sin señora dentro, ¿no? Y en este caso fue dejar salir información sobre el caso Matesa. Que se entiende que era una maniobra suya contra el Opus. Que el ministro de Hacienda, que era el Opus Dei. Claro. Y entonces eso, pues claro, le costó el puesto. Pensaron que mandándole a Londres le desactivarían y al revés, le reforzaron más todavía con aquel viaje, parece ser. Claro, lo que ahí ocurrió es que en el periodo anterior Fraga trabaja por lograr una institucionalización del régimen. O sea, el régimen ha estado viviendo un poco en precario, porque hay leyes que no ha terminado de cumplir. Por ejemplo, la democracia orgánica famosa, bueno, pues se habla mucho de ella, pero en realidad no se había concretado. No había unas asociaciones en condiciones que pudiesen dar cierta vida a esta democracia orgánica. Y él trabaja en esa dirección, pero de alguna manera se va desencantando y va viendo que la democracia orgánica jamás, que sería una forma de democracia, pero por lo menos una forma de democracia. Cuando él se desencanta de eso y cuando él da un paso importante, que es de alguna manera empezar a pensar que quizá tengan razón quienes promueven la posibilidad de que sea Juan Carlos el que suceda a Franco, él opta por esta posición. Y de hecho,
Juan Carlos I se convierte en rey y llama a él como vicepresidente. Y voy a ponerle un audio, a ver si se oye bien y si no se lo cuento, por si no veo lo que dijo don Manuel Millán Mestre, que hace mucha referencia a su libro de la Gotza, uno de los gotzistas. En 1976, quan ell era, diria, ministre de Presidència o de Governació, als fets de Vitòria de 1976 ja no hi havia Franco. Per tant... Fets de Vitòria, ¿vale? Fraga estava a l'estranger. Qui portava el Ministeri de l'Interior en aquell moment? Adolfo Suárez. Fets de Montejurra, Fraga estava a l'estranger. Qui portava el Ministeri de l'Interior? Adolfo Suárez. O sigui, no fotem. És a dir, aquí hi ha hagut una falsificació de la història que hi haurà que aclarar-la. I jo estic dispost a lluitar hasta el final en tot el que jo sé en primera persona. No era algo desconocido, pero la verdad es que no había visto a nadie decirlo tan claramente en un medio de comunicación. Claro. No sé usted qué opina de esos dos incidentes y qué parte de responsabilidad... Esos dos incidentes que también han sido cargados en la cuenta de Fraga como pruebas de su malignidad, yo creo que no hay que poner... No es lo mismo que cuando hablábamos antes de Ruano y de Puig-Antich, porque ahí sí, de alguna manera, él está en primera fila, está en ese Consejo de Ministros, luego justifica lo que se ha hecho, como portavoz del gobierno, eso le da una responsabilidad. En este otro caso, él era ministro de la Gobernación, pero tampoco es posible concebir que él controlase todo claro, partimos de la idea de que si era Fraga y era ministro de la Gobernación, tenía que controlarlo todo. Pero eso es inexacto. Él no lo controlaba todo. A mí me ha sorprendido leerle que de hecho no estaba autorizado lo de los carlistas en Montejurra. No. Que es una cosa que se dice, ¿cómo permitió el ministro Fraga esa cosa? No estaba permitido, que yo sepa, no estaba permitido, y él no tiene, y por supuesto Fraga no tenía ningún tipo de connivencia ni con los de Hugo, ni con los de... No, es una cosa ajena a su sensibilidad. Y en el otro caso, pues fue un error policial, fue un error policial y también probablemente de su ministerio, porque se debió de haber desmontado antes el clima. Ese protocolo de represor. Represor, porque claro, echaron gases dentro de una iglesia, pues la gente salió y desbordó a la policía y la policía se puso a disparar contra la gente. Eso es tremendo. Fraga, para que veamos cómo es, lo que hizo fue, volviendo de ese viaje, se presentó ahí a ver a los heridos en el hospital. Y hay una señora que ha registrado su testimonio. ¿Qué viene usted a rematar a mi marido? ¿No? Entonces él se dolió mucho, ¿no? Porque, en fin, él nunca, no se sintió responsable de lo que ahí había sucedido. No encaja por lo menos con la imagen de la responsabilidad de como ministro nunca encaja con la imagen de un represor ir a ver a los que supuestamente represaliaron. No. Y lo que ocurre es que él, desde luego, esto sí es importante, él no quiso tener como ministro de Gobernación ni un milímetro de blando respecto a la famosa calle, sino que quiso dar una imagen de orden. Y eso tiene un precio. ¿Sería correcto decir, como algunos han escrito, que le pudo costar eso, el que era su gran deseo de pilotar la transición española? Bueno, yo creo que sí, y en la medida, aunque sí, en una medida sí, porque eso lo dejó tocado en la sensibilidad de la gente, pero también otras cosas. O sea, él, digamos, si nos ponemos en la perspectiva del rey, pues evidentemente era un hombre difícil de manejar, era un hombre que tenía... en contra de lo que había ocurrido con otras grandes figuras del régimen anterior, pues tenía una personalidad propia y era bastante difícil de manejar. Era un hombre que tenía ideas... Como más indomable. Más indomable. Claro, y el rey, claro, que a lo mejor lo que fue... Claro, que no era posible encomendarle un papel para que lo cumpliera, lo haría a su... Entonces, ese es otro elemento a tener en cuenta, porque no fue él. Se hubiera personalizado mucho la transición como obra de Fraga, más que como obra del Estado o obra del rey. O del rey y tal. Y por otro lado, hablando ya a largo plazo, no cabe duda de que esa fama de halcón hizo que él
quedara muy lejos de la sensibilidad de muchos votantes potenciales y de mucho votante joven. Por ejemplo, cuando yo era joven, Fraga me lo representaba muy a la derecha, no en el centro derecha, sino que era como desde la perspectiva de mi generación, pues era un residuo franquista, digamos. Es el tema pendiente que ahora quería sacarle. Llegan las primeras elecciones, están por la izquierda socialistas y comunistas muy bien diferenciados, y lo que podríamos llamar derecha presenta dos caras que me permito interpretar, y quiero saber si le parece correcta esta interpretación, como una derecha, que sería la de Fraga, que quiere la democracia, pero sin renunciar a su pasado, franquista ya mucha honra, ahora, y otra derecha que ni quiere saber nada del franquismo, aunque pueda ser su origen, y ni quiere ni siquiera ser derecha, que es la que lidera Suárez. ¿Podría ser correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Y está hecho además con los mismos materiales humanos. Quiero decir que encontramos la misma composición social e intelectual en las filas de Suárez y en las de Alianza Popular. Pero que a los jóvenes que les caía mejor uno que otro, parece ser. Claro, caían mejor porque parecían más modernos y tenían otra... Claro, es que ahí es donde Fraga se vio realmente voluntariamente. Él tenía un partido nuclear de Alianza Popular que era Reforma Democrática. Y ese partido, Reforma Democrática, era un partido socialdemócrata y abierto a muchas cosas, o abierto al presente, actualizado. Es decir, esto lo supe mucho después, jamás me había imaginado que detrás de Fraga podía haber ahí en el fondo un partido de este tipo, donde era a favor, por ejemplo, del divorcio. No estaban en contra de los anticonceptivos, estaban a favor de la igualdad de la mujer, en este núcleo de Reforma Democrática. Yo sé que está por ahí Rafael Pérez Escolar, me parece. Sí, era exactamente. Ahí había una serie de personas, y Jorge Ferstrin, que también procede de ese, era uno de los... Entonces, de alguna manera, él sacrifica ese puntito de progresismo que resulta... que le corresponde en cierta manera, lo sacrifica para su entendimiento con los magníficos, con Gonzalo Fernández de la Mora, Silva Muñoz, Cruz Martínez de Esteruelas, y entonces ya al estar otra vez en contacto con ellos, pues es visto como un franquista redivivo, ¿no? Por lo tanto queda mucho más lejos de la sensibilidad de la gente joven o de la gente que no quiere volver al pasado, que Suárez y sus donde además sí están los socialdemócratas tipo Fernández Ordóñez, que a su vez proceden del régimen, pero que se han distanciado de una forma mucho más clara. La verdad es que de los 7 magníficos, los 7 fundadores de aquella federación de Alianza Popular, 6 exministros del régimen anterior, llama la atención que cuando llega la Constitución española, prácticamente todos están en contra, menos Fraga. Y se rompe, de hecho, ahí los 7 magníficos. Pero llegan las siguientes elecciones y Fraga sobrevive prácticamente igual que las anteriores y los restos desaparecen. Cual parece que de los 7 magníficos, el único que tenía apoyo electoral era el señor Fraga, porque el señor Silva y los demás desaparecieron prácticamente. Claro, ahí hay es muy interesante, muy delicado también de decir, pero naturalmente la Constitución, Fraga es uno de los ponentes de la Constitución y trabaja con mucha eficacia y se entiende bastante mejor de lo esperado con Peces Barba y con Gabriel Cisneros y con todos. En fin, pero lógicamente el resultado final del texto constitucional hay muchos aspectos que no le gustan. Porque así, lo de las nacionalidades me imagino que no... Claro, él está a favor de una descentralización, pero no de una atomización, en fin. Y de alguna manera y a los que menos les gusta es a sus compañeros magníficos, que incluso se enfadan con él y dicen, pero ¿cómo no nos dijiste que esto de la Constitución iba tan mal? Y es que Fraga era un poco bastante más avanzado que ellos. Entonces ahí se plantea el drama, ¿se acepta
o no se acepta la Constitución? ¿Aceptamos o no aceptamos la Constitución? Entonces es muy interesante, hay una confidencia que yo por casualidad he oído y que me ha dado mucho que pensar, es que hubo una vez una comida en la que estaba José María Gil Robles, Fraga y Félix Pastor Ridruejo, no me acuerdo en casa de quién, y entonces José María Gil Robles confesó, dice, uno de mis grandes errores fue no aceptar la Constitución del 31. Entonces, hablando ya en términos históricos, Fraga era muy consciente de que era muy importante que él aceptase la Constitución, no por las cominerías y las limitaciones de sus colegas magníficos, debía dejar de aceptarla. Y hubo una lucha titánica dentro de la Alianza Popular para que se votase dentro del partido a favor de la Constitución. Y a eso fue, yo creo, un capítulo poco conocido de la historia de la transición, pero muy importante porque de eso dependió posteriormente pues el equilibrio. Sí, que la derecha y la izquierda estuvieran en el juego. Claro, estuvieran en el juego, porque si no... Decía. En cuanto a las alianzas electorales, porque es verdad que el Alianza Popular ya tiene un resultado relevante, hoy sería muy digno que un partido consiga 16 diputados, muy por debajo probablemente de las expectativas que él tenía. Sí, sí, y sus siguientes intentos, está muy bien narrado la verdad en el libro, tuvo dos. El primero podía interpretarse como un intento de ser más centrista y ficha dos figuras que venían más de la otra familia de la derecha, la que era más centrista, que serían José María de Ereiza y Alfonso Osorio, y va todavía peor, sí. Y ya prueba con Coalición Popular. ¿Qué eran esos intentos? ¿Un poco encontrar el hueco? Bueno, era encontrar el hueco y por otra parte, digamos, una capacidad de Fraga de pensar a largo plazo. Tarde o temprano yo me haré con el partido de centro derecha que quiero tener. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues ganando para mi proyecto a personas de sensibilidad política distinta. Una de las grandísimas sorpresas que tuve yo cuando estudié la historia del Partido Popular y luego la vida de Fraga es acceder a una trastienda que yo no me había imaginado que existía. Por ejemplo, yo estaba muy vinculado a Unión Socialdemócrata Española, que era el partido de Dionisio Ridruejo, que yo fui secretario y a quien yo, seguía su... y entonces cuando ya muerto Dionisio, pues importantes personalidades de ese partido caen en la órbita de Fraga, yo pensé, claro, yo era muy joven, traición, ¿no? ¿Cómo es posible que Fernando Chueca Goitia se pase a las filas de Fraga a través de un partido liberal, no sé qué? O que Eurico de la Peña, que era el otro, esté ahora con Fraga. ¿Cómo es esto? A mí eso me resultaba escalofriante, ¿no? Y luego lo he comprendido, lógicamente. Es que Fraga tenía también una mano izquierda, una capacidad de entenderse con ese tipo de personas. No era un hombre simple en absoluto. El otro ejemplo lo ofrecen en general los democristianos, que como sabemos hay democristianos muy fieles a la doctrina social de la Iglesia, otros que son acomodaticios absolutamente, y otros, en fin, hay una gran variedad, pero forman una familia, y una familia muy relevante. Entonces, claro, concebir un partido de centro-derecha en España sin un componente democristiano, pues es casi inconcebible. Y entonces, a pesar de todas las trampas que los democristianos le hicieron a Fraga una y mil veces... Hay que explicar que Coalición Popular es la última de las grandes plataformas que intenta hacer la derecha liderada por Fraga, y había básicamente tres patas, ¿no? Que era Manuel Fraga, los conservadores, por llamarlo de alguna manera, el Partido Democristiano, PDP, que era Óscar Alzaga, y estaba, por ejemplo, Álvarez del Manzano, Mayor Oreja, creo que también estaba por ahí, sí. Y los liberales, que estaban gente cercana a CEIN, como José Antonio Segurado, y Esperanza Aguirre, ¿no? Sí, eran más o menos las tres almas que sí, tenía, sí. Y aquello reventó tras perder en el 86.
Claro, porque de alguna manera se vio la realidad, o sea, Segurado pues solamente tenía un minúsculo grupo de seguidores. Álzaga pues pertenecía, tenía la vocación también de ser algún día el líder de ese centro democristiano. No estaba absolutamente al 100% con Fraga. Soñaban a veces con combinar con Herrero de Miñón. Y por el otro lado los otros también eran, y bueno, y Coalición y Areilza pues tenía un partido que era Acción Ciudadana, me parece que no tenía, bueno, que era un hombre lleno de, en fin, que estaba poco menos que acogido en su partidillo, estaba en un piso que era de Félix Pastor Riduejo, casi acogido allí sin pagar y en fin. No da imagen tener muchos recursos entonces. No, porque quizás si nos prolongase demasiado, pues yo creo que una de los méritos incalculables de Fraga es que, a diferencia de lo que pensábamos, él no funda Alianza Popular con el respaldo de la zarzuela, ni con el respaldo de la banca, ni con el respaldo de nada. Lo funda un poco porque se siente preterido o a un costado y porque ve una misión histórica para él, que es la democratización de la derecha, incluida la parte salvable de la extrema derecha. Entonces él inicia su singladura para formar su partido con pocos recursos. Sabemos que fueron a veces alguna ayuda puntual y siempre insuficiente de Botín, Botín padre, el banquero, amigos suyos, pero en una situación muy delicada. O sea, Félix Pastor muchas veces tuvo que poner dinero de su bolsillo para pagar la aventura. Es decir, con dificultades económicas, porque ellos tenían un programa en algunos puntos que era fuertemente socialdemócrata, que tampoco le hacía ninguna gracia al neoliberalismo emergente que andaba por ahí. Había un motivo. ¿Cómo consigue él, que no tiene el monopolio de la radio ni de la televisión, que eso está todo en manos de Suárez, que, bueno, pues él lo consigue de una forma prácticamente gracias a su carisma, ¿no? Va por los pueblos de España con su camisa, con los tirantes de la bandera de España, ¿no? Es un hombre que se sienta a comer allí, se bebe sus albariños con la gente, sus queimadas, yo qué sé. Es un hombre que es capaz de acercarse a la gente en los pueblos, cosa que Suárez nunca hubiera podido hacer, ni el conde de Motrico, o Areilza, no sería posible imaginarlo jugando a ese juego campechano y no sé qué. Y en cambio él sí. Y quiero decir que él se lo curró. Se lo curró casa por casa, casi diríamos, ¿no? Digamos, la carrera política de Fraga como jefe, como cabeza, aunque luego tuvo un reentré, pero acabó en principio en diciembre del año 86. Se habla mucho del techo electoral. Pierre había perdido en verano las elecciones del 86, él dice que sigue, llega diciembre y se va. Jorge Verstringer, yo no sé si la pronunciación correcta será Verstringer. Lo pronuncio yo Verstringer, pero no sé cómo es. Pues Jorge Verstringer es señalado como cabecilla de una conspiración, era como el delfín, le destituyen como secretario general, y en una entrevista que hicimos en un portal de estudiantes, pues el audio es muy malo, nos habló de ese momento y más o menos decía que inicialmente lo único que querían era que fuera candidato a la alcaldía de Madrid, pero que después, ya sí, efectivamente, cuando vieron lo mal que se lo tomó, ya fueron contra él, y nos citaba a quienes estaban en esa supuesta conspiración. Y debo decir que se portó tan de forma despótica y tan animal que al final digo, pues va a ir del Endacari a Alicia, ¿no? Se acabó el señor Fraga a la presidencia del gobierno, porque este país no se merece que el señor Fraga gobierne. En esa operación, te digan lo que te digan, estaba, por ejemplo, Carlos Bisotto, presidente de Madrid, que Fraga quería a toda costa llevarse por delante, estaba Gabriel Camuñas, estaba Alfonso Osorio, estaba Fernando Suárez, estaba Antoñito Hernández Mancha y estaba, ¿cómo se llama? Mariano Rajoy. Ah, sí, Mariano Rajoy, dice al final del todo. Se nos pone como esa conspiración para que Fraga dimitiera.
Claro, porque como había ido mal, pues el líder empezaba a ser cuestionado. Y el líder empezaba a ser cuestionado y además el partido, a pesar de su falta de triunfo, pues sí había logrado un importante grado de consolidación territorial, que es básico para que un partido pueda seguir funcionando. Es decir, ya había un partido. Antes, si Fraga se hubiera ido, no habría habido nada. Hubiera desaparecido como el CDS. Como el CDS. Pero ya en este punto, yo creo que se puede decir que Fraga ya ha conseguido algo muy difícil, que es que, como en aquellos viejos tiempos se decía, los partidos eran los amigos de, ¿no? Bueno, pues cuando se produce esta movida contra él dentro del partido, el partido es que ya existe, ya ha trascendido la pequeña medida de los amigos de, ya ha ido más allá de eso, mérito de él, claro. Entonces se plantean estos movimientos, que él corta en seco, destituyendo a Jorge Verstingen, que había sido un personaje muy importante en este desarrollo territorial. Y quién sabe cuántos estaban ahí implicados y en qué medida y tal y qué cual. Y se hace un congreso que yo creo que es la única vez hasta el momento en la derecha en la que ha habido más de un aspirante, no unas primarias, pero sí un congreso con dos listas. Está la lista de Aznar y Miguel Herrero de Miñón, que pierden ante Antonio Hernández Mancha. Sí. ¿Se podría decir que Hernández Mancha, ya es especulación mía, quizá intenta librarse de señor Fraga mandándole a Estrasburgo, como antes López Rodó le mandó a Londres? No creo eso. Yo creo que eso surgió más bien de la necesidad del propio Fraga de tener otro campo de actuación, de dejarle las manos libres. Sí, un cierto esfuerzo de dejar las manos libres. Yo creo que Fraga fue honesto al dejar a Hernández Mancha, que resultaba de unas elecciones. La historia, claro, no quedó ahí, porque como Hernández Mancha no planteó una moción de censura completamente alocada, perdió lamentablemente. El último audio que quería ponerles también de este caso de Hernández Mancha y Juan Ramón. El comportamiento de Fraga a mí me sorprendió, porque Fraga es un hombre que después de haber dimitido, yo creo que se aburría en Estrasburgo y le entraron unas ganas ímprobas de regresar. Que había que cargarse a Hernández Mancha para que viniese Aznar, y ahí estaba Federico Trillo y había muchos conspiradores por ahí sueltos. Y como no se atrevían a enfrentarle directamente porque hubieran perdido en un congreso, pues tuvieron que ir a Bruselas a buscar a Fraga y decirle a Fraga que viniera para que asumiera Fraga. Si usted un poco de eso, que convenció a Fraga de que volviera porque ellos no se atrevían contra Hernández Mancha. Sí, eso fue porque bueno, Hernández Mancha era un líder completamente distinto de Fraga, entonces pues Hernández Mancha despachaba muy frecuentemente en un billar cercano, jugando al billar, en fin, era un líder que no podía competir con Fraga en cuanto a puntualidad, rigor, etcétera. No tenía la talla para eso. En segundo lugar, bueno, esto generó descontentos por todas partes, entonces pues Fraga era el paño de lágrimas de todos los descontentos del partido. Y Félix Pastor y otros dijeron, tienes que volver. Ahí había también planteado, o sea que no fue puramente porque se aburriese allá, y había una cuestión muy sensible de fondo, que también es un tema de gran interés, que es que Hernández Mancha, que era un hombre aparentemente sin ideología, no se sabía muy bien qué pensaba de nada, aparte de que había tocado en un conjunto juvenil de rock y que era un buen abogado y que era un joven brillantísimo, etcétera. No se sabía muy bien por qué línea política se iba a decantar, pero poco a poco se fue decantando por la teoría de la doble ruptura. Yo no sé si eso es muy conocido, pero la idea de la doble ruptura venía de Francia, es que había que romper con el paradigma de Gaulle, paternalista de Gaulle, y con el modelo socialista, estatalista, etcétera. Entonces había que romper simultáneamente con los dos modelos, y él tenía, en este sentido, como hombre de su tiempo, este joven Mancha, pues esa idea, digamos, que nosotros diríamos tenía una vocación neoliberal clara.
Y yo creo que él pretendía llevar al partido en esa dirección. Y eso ya no le hizo ninguna gracia a don Manuel Fraga, en mi opinión. Y entonces fue uno de los motivos por los cuales él volvió para descabalgarlo de la presidencia y para ir al Congreso de la Refundación, con una idea, digamos, todavía más clara de que había que unir en el proyecto de Alianza Popular, había que abrirlo a los democristianos y no perder el componente social, porque para Fraga eso habría sido inconcebible. Entonces, si uno analiza los requerimientos que pedía el Partido Popular Europeo de entonces, no me refiero al de ahora, sino el de entonces, para poder, digamos, homologar a la formación de Fraga, pedía sí un componente social importante. No se podía simplemente declarar neoliberal y en ese congreso, pues ahí se hizo de alguna forma para que hubiese lugar para todos. Otra vez, para una compleja mezcla. Podemos encontrar ahí socialdemócratas, demoliberales, liberales, democristianos, también ultraliberales, ¿por qué no? Y de todo, pero de todo, no simplemente de una o de otra. Ese fue un esfuerzo de Fraga. Mirando un poco el balance de aquel Congreso de Refundación, enero de 1989, Partido Popular, está por un lado que lo que usted dice, que efectivamente no ha habido ya más familias, las eternas familias de la derecha, están todas ya en el Partido Popular. Sí. A lo mejor por dentro se siguen llevando igual de mal que antes, pero por lo menos para afuera es un partido unificado. Y el método de elección del líder, porque no volvió a repetirse lo que podríamos llamar un congreso abierto. Podría pensarse que decían, no, que vuelva Fraga y que designe él, porque no creo que Fraga aspirara nunca ya a ser candidato después de su regreso. No, él tenía una idea ya de que no iba a volver a intentarlo. Pero que lo iba a nombrar él. De hecho se dice que se iba a elegir a Marcina Oreja o a Isabel Tocino, pero lo designa el presidente, como luego a José María Aznar designó al siguiente. Claro. Eso, claro, hay una idea que viene muy de la época, que se refiere a que, claro, Fraga ha presenciado el nacimiento, la evolución y el colapso de UCD. Entonces él, que de por sí es un hombre autoritario, pues decía, ¿cómo ha acabado UCD? Pues claro, los varones, las distintas corrientes, esto se ha ido al diablo por desunión y tal. Entonces es muy importante que nuestro partido sea la antítesis de UCD, o sea, una formación sólida, con una voz única. Y esto es lo que lleva a que no se repitan unas elecciones internas, se considere que será un método inconveniente, y a que sea él elegido por aclamación el que luego va a designar a su sucesor en la figura de José María Aznar. Y no se retira de la política, no solo porque sea como presidente fundador, sino porque se le encomienda lo que algunos dicen que era una evolución desde los tirantes de España, que es presidir una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma. Y eso, bueno, lo que indica que de su parte hubo un reconocimiento de que él, con su pasado a cuestas y con su manera de ser, por así decirlo, y con su edad, porque tampoco se puede olvidar ya la edad, ya tenía un poco... Él se defendía a veces, decía, bueno, pero Adenauer funcionó casi hasta los 90 años, ¿no? Pero bueno, es cierta sensación de que ya no iba a ganar, a llegar. Era un perdedor nato que tenía efectivamente un cierto techo. Eso fue pues convencido quizá por los estudios sociológicos, por ver que el país estaba un poco más bien centro-izquierda, y que a él se le veía todavía cargando. Bastante había durado, porque otras figuras que habían sido importantes en el periodo histórico anterior no fueron a ninguna parte. Ruiz Jiménez electoralmente no tuvo mucha suerte. Se hundió, ¿cómo se llama? Gil Robles mismo. Sí, más todavía. Que esperaban algo, no consiguieron. Entonces yo creo que él sí fue consciente ahí de que la gente sí que tenía una serie de votantes seguros, fijos, que le votarían, de muy distinta sensibilidad,
pero que no iban a ser nunca suficientes como para darle la victoria. Y yo creo que eso, él fue consciente de eso. La verdad es que, mirando los resultados electorales que tenía en Galicia, eran bastante impresionantes. Era una diferencia, por ejemplo, en 93 creo que era 41 escaños frente a 19. Dices, abrumadora mayoría. Pero si miramos en periódicos digitales, por ejemplo, imagino que por lo que es el sector que puede representar Libertad Digital, le echan en cara a Fraga, mientras otros sectores le echan en cara el franquismo, el que siempre fue franquista, fascista, encontramos otro extremo de la derecha donde lo que le echan en cara es que dicen que se volvió nacionalista. Dicen, fomentó el galleguismo, tal... No, porque él trató, en ese sentido, su sentido del nacionalismo galleguista era, bueno, pues tiene su proyecto de la administración única, por ejemplo, que permitiría eliminar los conflictos que se crean con el sistema autonómico que tenemos. Él, en cuanto gallego, se sentía español, ¿no? Y no veía una contradicción entre lo uno y lo otro, en absoluto, ¿no? En ese sentido, es un reproche un poco absurdo, porque se le está reprochando su condición de gallego, que no es un obstáculo para su condición de español, ni una limitación, al contrario. Supongo que el sorprendente sería que fomentara la lengua gallega. Sí, sí. Aunque quizá gracias a eso le robó el discurso y por eso no hubo nunca un nacionalismo fuerte en Galicia. Claro, él ahí pudo, o sea, su idea original, que hubiera sido que España contase con eso, con un sistema bipartidista, es una idea que de alguna manera toma del modelo inglés, del modelo americano. Bueno, pues por un lado el PSOE, por el otro lado el Partido Popular. Bueno, en cierta forma su idea se ha materializado bajo la forma de un bipartidismo imperfecto, porque están los nacionalismos periféricos que están actuando de una forma inesperada. Si todo hubiera sido como él hubiera querido, evidentemente él se las habría compuesto para que el Partido Popular tuviese un fuerte arraigo en Cataluña o en el País Vasco, tal. Entonces ahí en Galicia lo pudo ejercer y le funcionó. Bueno, terminando ya, aparte de biógrafo de Don Manuel Fraga, sabemos que es un biógrafo del Partido Popular. En esta última etapa ya más reciente, que aún está por escribir porque no conocemos aún la intrahistoria hasta que no termine, supongo, el liderazgo de Mariano Rajoy, Manuel Fraga se destacó por su defensa a ultranza de a don Alberto Ruiz Gallardón, hasta el punto de decir en unas declaraciones que Espanza Aguirre, la entrañable archienemiga interna del señor Ruiz Gallardón, debía callarse ya de una vez, y le respondió en público ella. ¿Cómo podríamos definir exactamente esta figura, don Alberto Ruiz Gallardón y don Manuel Fraga? Quizá, esto es ya la lectura quizá novelesca mental que se dibuja uno, como José María Ruiz Gallardón era el gran colaborador, pues hay una especie de lealtad personal familiar. Sí, yo creo que la hay, efectivamente. O sea, la amistad de Fraga con José María Ruiz Gallardón fue evidentemente muy... pero indica que Fraga es amigo de sus amigos, confió en Fraga, en Ruiz Gallardón hijo, pues yo creo que a la sombra del recuerdo de su padre. Y esto debe ser mutuo, porque yo en el Club Siglo XXI no hace mucho, en una evocación de Fraga, presentación de un libro del periodista Beotas, habló Ruiz Gallardón, y al hablar de Fraga se emocionó realmente. Sí, yo creo que ahí hay dijo que le debía todo, su carrera política, pero no fueron lágrimas de cocodrilo, sino que realmente es que se emocionó. O sea, que esos vínculos ahí existen. Pues es don Manuel Fraga Iribarne, un hombre de su tiempo, de la editorial Planeta, que esperemos vuelva a salir. Y solo una última pregunta, que es quizá compleja, pero ¿qué titular le podríamos poner? O sea, en plan, si voy a poner un titular a su feto histórico en la historia, don Manuel Fraga, el hombre que... Yo me atrevería a poner el hombre que yo lo llamaría el gran modernizador. El gran modernizador. Sí, un poco, sí, me atrevería a decir que fue un gran modernizador. Pues lo dejamos ahí. Don Manuel Panella, muchas gracias por venir a Periodista Digital y esperemos tenerle en más ocasiones. Que así sea, muchas gracias por escucharme.